Que nuestra siguiente sesión de la cátedra abierta será el miércoles 21 de octubre. Ahí tendremos la compañía de la profesora Lía Alvear. Antes de iniciar también, gracias a Laura Chandía, nuestra comunicadora, y al personal de UDA Arroba, que posibilita que tengamos esta transmisión. Vamos a empezar entonces saludando a nuestro invitado de hoy, al profesor Sergio Orozco. Sergio es profesor de nuestro Instituto de Filosofía, es doctor en Filosofía, miembro del Grupo de Investigación Conocimiento, Filosofía, Ciencia, Historia y Sociedad. En este momento es un investigador invitado en la School of Social and Political Science de la Universidad de Edimburgo. El profesor se concentra en los estudios sociales de la ciencia y hace investigación en historia de la temprana ciencia moderna y ciencia colonial. Investiga sobre las conexiones entre la producción y organización del conocimiento científico y las sociedades y comunidades que lo generan, lo usan y lo clasifican. Desde esta perspectiva, el profesor ha investigado y publicado sobre transformaciones de la mecánica, las matemáticas y la filosofía natural en los siglos XVI y XVII, con particular interés en las leyes de la naturaleza en Inglaterra y Escocia. En la actualidad se concentra en el surgimiento y desarrollo de las prácticas científicas en la Sudamérica colonial, especialmente en matemáticas, astronomía y cosmología. El profesor Sergio Orozco es autor del libro Isaac Newton, la reconstitución del palincesto divino, publicado en la editorial de nuestra universidad, así como de artículos y capítulos de libros, de los cuales mencionaremos Mechanics in Renaissance Science, publicado en la Encyclopedia of Renaissance Philosophy este año, José Celestino Mutis, Appropriation of Newton Experimental Physics in New Granada, en History of Science, del año 2019, o Force in Renaissance Science, también en Encyclopedia of Renaissance Philosophy, del año 2018. La virtualidad tiene sus problemas, pero también nos trae momentos agradables como poder tener aquí al profesor desde tan lejos. Buenas noches para ti, Sergio. Buenas tardes por aquí y te escuchamos. Bueno, buenas noches. Buenas tardes para ustedes o buenos días para quienes estén en el día. Lo primero es también agradecer a la profesora Paula Mira y al Grupo de Investigación Ética por esta invitación, por organizar este evento. También a todo el equipo técnico del Instituto de la Universidad que hace posible pues esta transmisión. Y como la profesora Paula dice, pues la virtualidad tiene también grandes ventajas y una de esas es poder hacer parte de esta conversación en esta cátedra de filosofía y crisis ecológica. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar las ideas que traigo esta noche y que creo que son importantes. Se trata de un trabajo que he venido desarrollando hace algunos años y creo que cobra con el problema de la pandemia y con los desarrollos del último año, cobra pues como una vigencia particular. El título es Credibilidad e incomprensión pública de la ciencia en tiempos de crisis. Y yo quisiera empezar de los tres elementos que tiene el título de la credibilidad, la comprensión pública y, digamos, la crisis, quisiera empezar por el tercero. Y lo primero que quiero hacer, por la crisis, y primero que quiero hacer es que miren estas noticias que escogí en la última semana, pero que no son distintas de las que podemos encontrar habitualmente si abrimos cualquier diario nacional o internacional, los incendios forestales sin precedentes en Estados Unidos, pero también podrían ser en el Amazonas, las muertes por el coronavirus. Y otra noticia que nos habla de las superbacterias que podrían ser la próxima pandemia. Entonces la pregunta es, bueno, vivimos en tiempos de crisis. ¿Qué quiere decir crisis? ¿A qué apuntan todos estos desarrollos, estos elementos? Y bueno, lo primero es que no voy a hacer una definición compleja de crisis, sino que voy a hacer, digamos, una cierta definición para esta situación.
para esta presentación, y es que de manera muy general por crisis podríamos entender una situación o un conjunto de situaciones en el que las soluciones que conocemos y que rutinariamente utilizamos parecen no funcionar, no funcionan o existen dudas generales o generalizadas acerca de su funcionamiento para resolver los problemas. Y con esa definición quiero, digamos, apoyarme un poco en esa definición de verdad, del pragmatismo de William James, por ejemplo, y es que la verdad dice, es más o menos como un sistema de crédito, y dice que nuestros pensamientos y creencias pasan en la medida en que nada se oponga, del mismo modo que nuestros billetes o pues, nuestras tarjetas funcionan hasta cuando se rechazan. Y es en ese momento en el que decimos, ¿qué pasa? Algo anda mal, algo sucede. Esa es una definición, entonces, digamos, valiéndome de esa definición, pienso entonces la crisis como una situación en la que las soluciones de las que disponemos y que hemos aplicado en otras ocasiones deja de funcionar. Pero también hay una definición de crisis que me parece muy interesante, que es la definición en inglés, en español y en francés más frecuente del siglo XIX, y es una definición que proviene de la medicina, y si buscan en el diccionario de la RAE encuentran, por ejemplo, que la crisis es una intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Y es un uso que todavía tenemos constantemente cuando decimos, bueno, un paciente hizo crisis o está en crisis o entró en crisis. Y quiero que tengan estas definiciones en mente de crisis porque nos sirven para explorar más adelante otros elementos del argumento. Lo que me interesa entonces mostrar a continuación es cómo en estas situaciones que denominamos crisis, hay un elemento que parece invisible o que no es tan visible como otros, y es lo que el profesor Stephen Yearley denomina, digamos, la materia oscura de la sociedad, en analogía con la materia oscura del universo. Y es que en el universo, digamos, los físicos sostienen que si reunimos todos los componentes visibles del universo, hay elementos que no logramos explicar. El universo no parece estar enteramente cohesionado y necesitamos postular la existencia de una materia oscura para lograr explicar algunas propiedades y algunos fenómenos que observamos. De manera semejante, entonces, en nuestras culturas contemporáneas, dice Yearley, en nuestras sociedades, para poder entender plenamente nuestras sociedades, necesitamos entender, digamos, postular esa materia oscura o esa más oscura de la sociedad, que en este caso serían interpretaciones, digamos, él denomina científicas y tecnológicas, y en ese sentido los elementos de la ciencia desempeñan un papel vital, son actores en nuestra sociedad. Si revisitamos, por ejemplo, las noticias que vimos anteriormente en situaciones que podríamos denominar críticas, podemos encontrar que hay elementos técnicos o científicos estrechamente asociados no solo con la comprensión y la postulación, sino con las posibles salidas de esas situaciones. Y en esa medida la crisis contiene elementos de la ciencia. En el caso, por ejemplo, de los incendios, no podríamos detectarlos, entenderlos, dimensionarlos, y como dice la noticia, por ejemplo, evacuar poblaciones, que pasa por una decisión técnica basada en una información, en unas previsiones, en unos modelamientos, o por ejemplo en el caso de las superbacterias que tenemos, pues las bacterias evidentemente, pero además los medicamentos, los laboratorios, y además tenemos una serie de usos a propósito, por ejemplo, de los antibióticos que han agravado este problema de las superbacterias. Con el caso del COVID, pues además del virus, evidentemente, tenemos las tecnologías que nos conectan, tenemos el problema de tener una pandemia en un mundo interdependiente y conectado, no solo en el sentido de la pandemia, sino de la economía. Y en ese sentido, entonces, estos elementos son visibles, son invisibles, pero necesitamos hacerlos visibles para entenderlos. Si vemos entonces, hay una conexión entre la crisis o estas situaciones críticas y la ciencia.
pero el tema que me interesa es la comprensión pública de la ciencia y la credibilidad en la ciencia. Y esto se precisa cuando tenemos en cuenta que, al menos en el mundo contemporáneo y en la mayoría de las democracias liberales, los gobiernos justifican sus acciones o intentan al menos hacerlo basándose en conocimiento científico, basándose en hechos. Esto es relativamente evidente y, por ejemplo, esta semana tuvimos en ese famoso episodio en el que Donald Trump es diagnosticado con COVID, sale del hospital y la respuesta de su competidor es listen to the scientists, escuchen a los científicos. En ese sentido, entonces, el problema de la ciencia, o la ciencia más bien, adquiere una dimensión distinta, que es la que me interesa resaltar en esta noche, en esta tarde, y es precisamente que el conocimiento científico desempeña hoy un papel central en las decisiones que se toman a propósito de la construcción de políticas públicas, de las decisiones que se toman, por ejemplo, en momentos de crisis y de manera aún más profunda en lo que se llama nuestras sociedades de conocimiento, en las que el conocimiento se convierte en elemento central no solamente de nuestras sociedades, sino también de los sistemas políticos, como he dicho, y económicos. En esa medida, entonces, aparece con mayor relevancia el problema de la ciencia, no ya solamente para entender unos problemas concretos, sino para entender precisamente la manera como nos pensamos como sociedades, cómo se toman decisiones en nuestras sociedades. Aparece entonces, ¿por qué esto es un problema? En principio, bueno, parece diáfano, bueno, escuchamos a la ciencia, qué dicen los científicos, y entonces el problema tiene que ver, como hemos visto, que estos temas involucran, implican el conocimiento científico, se han agravado, son visibles gracias al desarrollo científico, a la tecnología, pero observamos varios fenómenos en las sociedades contemporáneas. Hay una creciente desconfianza en la ciencia, tenemos grandes movimientos que podríamos denominar negacionistas, los movimientos antivacunas, el surgimiento con mucha fuerza del terraplenismo, el negacionismo, por ejemplo, del cambio climático. Y cuando presento estos grupos, no quiero decir que estén equivocados, esto lo vamos a desarrollar un poco más, sino que se trata de grupos que explícitamente contradicen o sostienen que están equivocadas aspectos en los que en las comunidades científicas existen niveles relativamente altos de consenso, por no decir un consenso casi absoluto. La gráfica que están viendo ahí, que no la traduje, pero es una ilustración acerca de una encuesta que se hace en Estados Unidos y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones está más cerca de sus creencias sobre el origen y el desarrollo de los seres humanos? El verde oscuro es el porcentaje de las personas que piensan que los seres humanos evolucionaron sin la ayuda divina, sin una orientación divina. El verde intermedio es que los humanos evolucionaron, pero Dios, perdón, el anterior con Dios orientando, el de la mitad, el verde medio, que los seres humanos evolucionaron, pero Dios no jugó ningún papel en ese proceso, y el último, el porcentaje que sostiene que los seres humanos, que Dios los creó en la forma que existen actualmente. Si miramos entonces la distribución de estas creencias, vemos que parece, digamos, es difícil dudar que en biología hay un consenso relativamente amplio a propósito de este tema y sin embargo la opinión pública es distinta acerca de esto. Podríamos poner ejemplos semejantes con las vacunas, que es un caso muy interesante. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema que tenemos? Y es, se trata de creer y escuchar lo que dicen los científicos, se trata simplemente de buscar la manera en que la gente crea en la ciencia. La pregunta que yo me planteo es, ¿la ciencia es algo en lo que se cree, como se cree, por ejemplo, en la religión o como se cree, por ejemplo, acerca de otros aspectos de la vida social o de la vida individual? Y hay un problema, y es que pensar que la ciencia es algo en lo que se cree en esos términos desconoce aspectos centrales del conocimiento científico y particularmente algunas conclusiones
muy significativas encontradas en los últimos 30, 40 años en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Lo primero es que esta visión de que la ciencia es algo en lo que se cree o en lo que no se cree, asume de algún modo que la ciencia entrega afirmaciones que son incontestables acerca del mundo, que no hay, que incluso cuando hay altos niveles de acuerdo entre las comunidades científicas, esos niveles de acuerdo son incontestables. Ese es un problema. Y el segundo problema que me parece más interesante es que si bien la ciencia, y piensen en las noticias que puse al principio, si bien la ciencia dice algo acerca del mundo, no nos dice exactamente cómo actuar en el mundo, no nos dice exactamente qué decisiones debemos tomar. Tenemos datos, tenemos estadísticas, tenemos modelaciones, pero eso no necesariamente exige, eso no necesariamente dice que la ciencia nos dice, nos dicta los parámetros de acción. Lo que yo propongo entonces, o lo que pienso es que si entendemos la naturaleza social del conocimiento científico, podemos mejorar como sociedades la comprensión de esos fenómenos que nos interesan, de esos fenómenos que consideramos críticos. Y por otro lado, si entendemos que la ciencia es un conocimiento que se produce colectivamente, en particular, y voy a hablar de eso en un momento del constructivismo, podemos entender que hay formas en que se pueden, en las formas locales de conocimiento, se pueden involucrar comunidades para solucionar problemas locales, pero también contribuir a la solución de problemas globales. Esto lo voy a desarrollar con más tiempo. A continuación voy a presentar una visión de la ciencia, digamos, tradicional. Es una visión que se desarrolla en la primera mitad del siglo XX y que también podríamos denominar es una visión del sentido común de la ciencia. Cuando digo del sentido común, es que es una visión ampliamente sostenida por muchas personas acerca de la ciencia. Y es una visión que se desarrolla en un momento, en el periodo de las entreguerras, y grandes teóricos de la ciencia ven que la ciencia es una posibilidad, es una forma posible de salir, de encontrar un acuerdo universal, más allá de los nacionalismos, más allá de las diferencias, y que la ciencia se trataría de una empresa auténticamente humana, transnacional, en la que todos los seres humanos, sin importar sus nacionalidades, credos, diferencias y orígenes, podrían contribuir colectivamente. En ese contexto que hace parte no solo, por ejemplo, los proyectos de la filosofía de la ciencia en el Círculo de Viena, sino también en la visión que tiene George Sardon de la historia de la ciencia, y que se hace famosa en la sociología de la ciencia de Merton, que considera entonces, de manera muy importante, que la ciencia se desarrolla al margen de las comunidades y de los nacionalismos y de las interferencias locales, y piensa que sí hay una manera colectiva de que la ciencia sí tiene una estructura social, pero que esa estructura social está en función, de algún modo, de velar por esa autonomía y esa independencia de la ciencia de sus circunstancias locales. Merton propone entonces unas 4 reglas que son famosas y que, digamos, como les digo, podemos pensar son el sentido común de la ciencia, que los científicos deben buscar siempre el universalismo, es decir, que esas afirmaciones son acerca de fenómenos y no de fenómenos singulares, sino que deben procurar universalizarse, que la ciencia debe ser comunista, dice comunista entre comillas, como digo allí porque escribe en el 42, y dice que no se trata de una empresa individual, sino de una empresa colectiva. Los científicos trabajan de manera desinteresada, y un principio regulativo muy importante, que es el escepticismo organizado, que le hace contrapeso al universalismo, y es que las conclusiones de la ciencia siempre pueden ser revisables. En esa perspectiva de Merton, entonces, estos elementos lo que procuran es mantener a la ciencia, digamos, centrada en la descripción de la naturaleza y el mundo, y aparte de las interferencias sociales. En los años, finales de los años 60 y principios de los años 70, surge tanto en filosofía como en historia como en sociología de la ciencia. Me interesa la sociología del conocimiento porque provee respuestas a estos problemas que les estoy planteando. Surge una sociología en Edimburgo que se denomina la Escuela de Edimburgo o el programa fuerte, y surgen otros movimientos contemporáneos, el programa empírico del relativismo, la teoría del actor red en Francia, etc. Y
lo que dicen es que esas reglas de Merton son de algún modo abstracciones e idealizaciones, pero que debemos reconocer que esa estructura social de la ciencia no es algo que se deba regular para no interferir, sino que por el contrario, la estructura social de la ciencia es lo que hace posible el desarrollo mismo del conocimiento científico. En ese sentido, debemos es reconocer la importancia de esa estructura social por un lado, esa estructura social no es externa a la ciencia, sino interna y constitutiva. Los procesos de experimentación, de comunicación científica, de revisión por pares, son procesos eminentemente sociales, constitutivos de la ciencia. Y en ese sentido, entonces, este enfoque que surge, o esta gran perspectiva, este gran cambio de perspectiva que surge en los años 70, intenta mostrar entonces que el contenido mismo de la ciencia es social, es decir, que lo hacen seres humanos y que, por supuesto, el mundo, es decir, lo no humano desempeña un papel importante, pero que eso no humano se organiza en función de intereses humanos y se construye con categorías humanas. ¿Qué quiere decir todo esto o de qué va un poco el constructivismo? No me puedo extender enteramente en esto, pero si hay preguntas podemos hablar de ello. Es una perspectiva relativamente controversial, aunque lleva pues muchos años dando vueltas, y es que esta sociología entonces sostiene, esta sociología del conocimiento científico, sostiene que para poder entender la ciencia tenemos que entender no solo los productos, sino los procesos, tenemos que entender los intereses, los resultados, las perspectivas, las instituciones, las financiaciones, las orientaciones con las que se desarrolla el conocimiento científico. En ese sentido, entonces, esta sociología, sobre todo la sociología de Edimburgo, propone una visión relativista, es decir, que algo es relativo a o que algo se da en función al, en el caso del conocimiento científico, y es que es de interés, nos interesa tanto explicar las creencias verdaderas, lo que creemos o lo que las sociedades afirman como correcto, y también lo que afirman como incorrecto. En esa lógica mertoniana de las diapositivas anteriores, por ejemplo, se piensa que el conocimiento verdadero se explica en términos lógicos y el conocimiento falso en términos sociológicos, mientras que aquí nos movemos en otra dirección, y es que el conocimiento verdadero también se compone de elementos sociales. Hay una cita que me gusta mucho de Sheila Jasanoff, que es una de las figuras más importantes de los estudios sociales de la ciencia. Jasanoff sostiene que, dice, décadas de investigación sobre controversias científicas han establecido que la credibilidad de la ciencia, es decir, el hecho de que la ciencia sea, los postulados de la ciencia sean creíbles tanto para los científicos, para las comunidades que generen consenso, como para las comunidades no científicas, depende no solo de la fuerza del consenso interno entre científicos, es decir, que las comunidades vean consenso entre los científicos, medido por criterios objetivos y presuntamente independientes del contexto, sino que depende, e incluso más, y esto es clave para el problema que nos ocupa esta tarde-noche, del persuasivo, y depende también del poder persuasivo de las personas y las instituciones que hablan por la ciencia. Esto nos empieza a dar pistas, por ejemplo, porque si existe consenso científico a propósito de ciertos temas, existe desacuerdo social o en diferentes grupos sociales a propósito de esos temas. Vamos entonces con esta perspectiva, entonces me ubico entonces en esta perspectiva de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, en el que debemos entender y explicar por qué algo es creíble para un grupo, independientemente de, digamos, si es un grupo tanto de científicos como de ciudadanos y ciudadanas, como de grupos más amplios. Entonces, vamos al problema de la comprensión pública de la ciencia. Bueno, los científicos construyen acuerdos, los científicos, sobre todo por especialidades, construyen acuerdos, pero también, digamos, los científicos de manera más amplia, distintas comunidades, tienen formas de entender incluso la ciencia que se produce en otros campos que no son su especialidad. Pero ¿cómo es que el resto se entera de la ciencia? ¿Cómo es que quienes no son científicos saben y se informan de lo que pasa en la ciencia, teniendo en cuenta en gran medida que la ciencia, como hemos mostrado, voluntaria, es decir, así no queramos, desempeña un papel vital
en nuestra vida social y en nuestra vida colectiva. Entonces hay un gran modelo que podríamos llamar también es el modelo del sentido común de la comprensión pública de la ciencia, que es el modelo de difusión y es el modelo dominante. Y este modelo dominante sostiene más o menos que la ciencia produce conocimiento genuino, pero es un conocimiento muy complicado para ser explicado al público en general. Es un conocimiento esotérico, es un conocimiento técnico, es un conocimiento complejo y en ese sentido entonces necesitamos mediaciones, divulgadores y divulgadoras, mediadores, o instituciones que se dedican a hacer trabajo de traducción. Entonces tenemos en un primer nivel los científicos o quienes producen conocimiento científico que hacen hallazgos complicados. En otro nivel tenemos divulgadores, los encontramos periodistas de ciencia, los encontramos en, bueno, ustedes, digamos, seguramente los ven en su cotidianidad cuando leen el periódico, en las redes sociales, incluso en las instituciones como las universidades. Hay quienes se encargan de hacer estas traducciones, pero las mismas instituciones científicas tienen personas encargadas de hacer la divulgación de sus resultados y funcionan de manera semejante a traductores, es decir, ese conocimiento complejo se hace accesible a un público, que es un público no científico. Ese es el modelo de difusión tradicional, pero ese modelo tiene algunos problemas que vamos a ir viendo en más detalle más adelante, pero que ahora quiero señalar. El primero es que ese modelo separa esa ciencia pura, cuando digo pura no como puesta a la aplicada, sino como la ciencia que es eminentemente producto de los científicos, de una ciencia popular, de una ciencia traducida, de una ciencia accesible a quienes no son científicos, pero esa separación es ilusoria en gran medida por aspectos como alguno que ya mencioné, y es que científicos de diferentes especialidades se enteran de lo que sucede en otras especialidades precisamente gracias a esa comunicación científica. Es decir, los científicos de ciertos ámbitos no leen exactamente las revistas especializadas de otros ámbitos distintos al suyo, sino que leen también divulgación científica y esto influencia. Hay estudios de casos bastante amplios que incluyen incluso cómo la divulgación se da, por ejemplo, a través de la ciencia ficción y cómo la ciencia ficción, por ejemplo, termina primando o retribuyendo, por ejemplo, a la investigación científica. Hay un ejemplo muy famoso en los años, finales de los años 80 y de los años 90, que tiene que ver con las posibles amenazas de un meteorito y cómo la posibilidad, por ejemplo, de contar con armas nucleares podría potencialmente resolvernos de eso. Un estudio increíble de Felicity Mellor, por ejemplo, que explica cómo la ciencia ficción y la divulgación científica terminan estimulando programas de investigación armamentista precisamente de esta manera. El otro aspecto crítico de este modelo de difusión es que la simplificación de la ciencia para el consumo puede distorsionar. Cuando digo distorsionar, digo que hay matices, por ejemplo, en los resultados científicos que cuando se llevan al consumo distorsionan. En Edimburgo hacemos un ejercicio con estudiantes de pregrado y es que los ponemos a comparar el cubrimiento que se hace en los medios de comunicación de alguna noticia científica y a compararlo, por ejemplo, con las noticias originales, que es un ejercicio que los estudiantes también de la cátedra abierta están invitados a hacer, y uno encuentra diferencias importantes no solo en los énfasis, sino en niveles de certeza. Yo estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con afirmaciones del tipo que uno encuentra casi en cualquier periódico en la semana. Un estudio de la Universidad de Chicago demostró que, y uno va a ver el estudio y en realidad encuentra que de un grupo relativamente selecto, pequeño, de 30, 40 personas, se hicieron algunos experimentos y se obtuvieron algunas ideas. Pero eso no quiere decir que se demostrara o se probara esto o lo otro. Hace poco circuló mucho la noticia de que se había encontrado vida en Venus y entonces, bueno, cuando ves la noticia se tituló ampliamente de esa manera en muchos medios de comunicación, pero cuando se mira la noticia, en realidad es algo distinto. Hay una inferencia que abre posibilidades. Entonces hay una simplificación que genera problemas, ¿no? Y que distorsiona en ese sentido.
El tercer elemento lo mencioné un poco ya, y es que la ciencia también se mueve entre diferentes disciplinas. Lo otro importante es que no todos los científicos son grandes comunicadores, y eso está bien, eso no es un problema. El científico no tiene que ser un gran divulgador de sus propias teorías. Algunos son grandes divulgadores y lo hacen muy bien, y comunican como con gran precisión eso, pero cuando son comunicadores no son científicos. Lo que quiero decir es que el rol de comunicador y de divulgador es distinto del rol del científico. Y lo otro es que, lo último es que el trabajo de divulgador es difícil. Cómo simplifica, qué es lo que debe mostrar, cómo explicar aspectos que son propios de la naturaleza de la ciencia, cómo se construyen acuerdos y aplican metodologías de una manera que sea interesante. Este modelo dominante de difusión de la ciencia eh, tiene, digamos, una cierta raíz más profunda, y es lo que se llama el modelo deficitario. Es que incluso cuando se comunica es una visión acerca de la comprensión pública de la ciencia, es decir, cómo digamos, los ciudadanos y las ciudadanas acceden al conocimiento científico. Incluso cuando supongamos que el modelo funciona muy bien, se comunica correctamente, y sin embargo, la información científica no siempre es atendida, las personas no siempre creen en lo que dice la ciencia, aun cuando haya gran consenso entre los científicos, aun cuando la comunicación se haga de manera clara, las personas no creen en la ciencia, asumen comportamientos contrarios. Eso lo podemos ver en esta época de pandemia. Es interesantísimo cómo se producen investigaciones científicas, cómo se divulgan, cómo se construyen, digamos, soluciones de emergencia en relación con eso, y luego cómo se aplican de manera distinta. Un caso que hemos mencionado para los estudiantes es el caso, por ejemplo, del uso de las mascarillas en la pandemia. ¿Qué investigación hay? ¿Cómo hay actitudes cambiantes de distintas investigaciones y organizaciones que representan a la ciencia, como la OMS, cómo los gobiernos se apropian de esa política y cómo los ciudadanos han respondido de manera distinta? Voy a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque si la ciencia se comunica correctamente, hay acuerdo entre los científicos. Sin embargo, los gobiernos, por ejemplo, no involucran resultados científicos de ciertos ámbitos en la construcción de sus políticas públicas. Y es el denominado, la explicación tradicional, el modelo tradicional de la comprensión pública de la ciencia, es el modelo denominado deficitario. Y es que si la gente no asume conclusiones de la ciencia es porque no tiene suficiente información. Y en ese sentido, entonces, lo que se necesitaría es tener más información, y mucha de nuestra divulgación científica está orientada a eso. ¿Qué es lo que falta para que haya una mayor comprensión de la ciencia en Colombia? Y lo que falta es más divulgación científica. Entonces necesitamos más programas de divulgación científica. No estoy diciendo que no los necesitemos, lo que quiero decir es por qué y de qué manera entonces los construimos. Entonces, más es mejor. Necesitamos más y más información científica, pero hay un problema serio con esto, y ya vamos a ver qué es lo que pasa con este hecho. El simple hecho de tener más información sobre un tema no necesariamente nos hace cambiar de opinión sobre un tema. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo funciona este modelo deficitario? Este modelo deficitario en principio postula, y es una visión también cercana de algún modo al sentido común de la ciencia, y es que cuando el público está en desacuerdo con las conclusiones científicas es porque se trata de un público ignorante o irracional. En esa medida necesita más ciencia, más divulgación. Gran parte de la ciencia, dicen, como hemos visto, es muy complicada para que la gente sin entrenamiento la entienda, entonces necesitamos más y mejores comunicaciones. Pero este modelo de comprensión pública de la ciencia tiene varios problemas. El primero, que de nuevo, por estar en épocas de pandemia es aún más evidente, es que la ciencia que es públicamente relevante es normalmente ambigua o incierta. Entonces, aquellos temas sobre los que hay poco disenso poco o nulo disenso en la comunidad científica no necesariamente son los temas socialmente más relevantes o los temas socialmente más importantes. De lo que queremos tener información, por ejemplo, en un momento como estos, queremos saber si usaron máscaras y cuáles son las formas de transmisión del virus, queremos saber cuál vacuna es mejor.
y muchos de los estudios que se producen científicamente y siguiendo los estándares de las comunidades y las disciplinas son ambiguos o son inciertos, o cuando se producen, digamos, rápidamente, también tienen poco alcance, es decir, las conclusiones funcionan en condiciones muy limitadas, ¿no? Entonces, un spray distribuyendo un líquido no es exactamente a una persona estornudando, eso normalmente no es visible, sino solo, por ejemplo, en épocas de crisis. Por eso las controversias y los momentos de controversia científica son muy importantes para los estudios sociales de la ciencia. Otro aspecto muy importante, crítico de este modelo deficitario, que más es mejor, no necesariamente es la solución, es que muchas partes de la ciencia que la gente no conoce y partes de la ciencia que la gente elige negar son aspectos muy diferentes, son aspectos sobre todo sociológicamente muy distintos. La gente que se relaciona con la experticia, bueno, lo otro es que la gente se relaciona con la experticia científica en situaciones complejas, aunque la ciencia nos rodee, no necesariamente quiere decir que constantemente estemos pensando en la ciencia. Normalmente le damos algo de relevancia a la ciencia cuando estamos en una situación crítica. Y el último aspecto es que ese modelo deficitario se centra mucho en afirmaciones e ideas del conocimiento, pero no necesariamente en cómo es que los científicos trabajan. Pero en el fondo de todo esto hay un problema mayor, y es el problema de que si el modelo deficitario es correcto y entonces quienes están en contra de la ciencia es porque son ignorantes o irracionales y necesitan entonces más ciencia, pareciera una contradicción fundamental con la idea en que en nuestras sociedades democráticas es precisamente esos grupos, o esos grupos sobre todo, quienes tienen, deben participar en la construcción y en la toma de decisiones sociales y políticas importantes. Entonces parece haber una contradicción allí. ¿Quién tiene entonces mejor conocimiento? ¿Cómo aclaramos este problema? En los estudios sociales de la ciencia hay algunas pistas que tienen que ver precisamente, como mencioné anteriormente, que la comprensión pública de la ciencia no es tanto acerca de si la gente le cree o no a los expertos simplemente y comprende entonces la ciencia, sino más bien que la manera en que las sociedades entienden la ciencia tiene más que ver con las instituciones científicas de esas sociedades, con la manera como las sociedades perciben esas instituciones científicas y con la manera como esas sociedades entienden la ciencia de manera muy concreta. Ese es un aspecto muy importante. Y el otro aspecto central es que los ciudadanos y las ciudadanas y en general las personas que no son científicas tienen conocimientos de otras cosas a partir de su propia experiencia, tienen otras formaciones, tienen creencias religiosas, posiciones políticas, ideas que pueden competir o pueden estar en tensión con ideas expertas científicas a propósito de un tema. Entonces, no se trata más bien de que las personas sean, digamos, ignorantes ampliamente y haya que darles y darles y darles y darles más ciencia, sino como personas en blanco, sino que se trata más bien de entender que la ciencia es un elemento, entre otros, que interactúa de manera compleja con las propias experiencias y con los elementos que otras personas validan de manera individual, pero también socialmente. Una posible solución a este tema, precisamente como he mencionado, viene de los estudios sociales de la ciencia y de lo que Yazanov resume como lo que ella denomina las epistemologías cívicas. Y es que el conocimiento científico en la esfera pública dice, tiene diversos componentes, ella enumera 5 o 6 componentes, y es que el conocimiento científico, no solo en su producción, sino en su comprensión, debe apelar a elementos locales. Yazanov dice que existen algo así como unos estilos que son más o menos nacionales, que hay unos elementos de las sociedades a través de los cuales esas sociedades normalmente o rutinariamente establecen lo que es correcto, toman decisiones, esos elementos están representados en las instituciones, pero no necesariamente se trata de códigos o procedimientos tangibles. Podríamos decir más bien que hay algunas diferencias en la manera como las sociedades, o hay diferencias notables en la manera como las sociedades llegan a conclusiones, construyen sus políticas, incorporan datos, incorporan hechos o no
en sus decisiones. Y eso se llaman, Yazanov lo denomina estilos de producción del conocimiento. Su estudio se basa sobre todo en la biotecnología y en cómo diferentes países, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y otros asuman políticas de biotecnología, asumen, por ejemplo, posiciones acerca de, o asumieron posiciones en principios del milenio a propósito, por ejemplo, de la investigación en células madres, el problema de los embriones o el problema, por ejemplo, de los retos de la posibilidad de la manipulación genética de humanos. La manera como esas sociedades hacen esos debates evidencia diferencias en la manera como se produce el conocimiento, digamos, tanto en instancias generales, pero también, y es muy importante para la comprensión pública de la ciencia, dice Yazanov, un segundo elemento que es la manera como se aproxima en diferentes sociedades a los niveles de certeza. Hay sociedades que están más basadas en la confianza, sociedades más como la colombiana que están más basadas en la confianza, entonces requieren formas de prueba, no solamente en la ciencia, sino en muchos otros elementos para probar alguna afirmación. Y esos elementos, hay una conexión entonces entre cómo por ejemplo, se toman decisiones jurídicas y también cómo se validan afirmaciones científicas. Otro elemento importante es en esas sociedades cómo se muestran las cosas, cómo se muestran comúnmente las decisiones que buscan una amplia aceptación, si son sociedades, por ejemplo, que prefieren lo cuantitativo, son sociedades que prefieren una aproximación de expertos o son sociedades basadas sobre todo en figuras de autoridad o sociedades que prefieren prácticas más cercanas. Bueno, los fundamentos aceptados de la experticia, por ejemplo. Entonces, en una sociedad, por ejemplo, en Colombia, yo cada vez escucho más esa idea de que, por ejemplo, los títulos académicos no son necesariamente, no dan necesariamente conocimiento, que hay muchas personas que no necesitan títulos para conocimiento. Todos esos elementos configuran formas a través de las cuales una sociedad, por ejemplo, accede o no a la experticia. Entonces, hay sociedades donde la validación académica es esencial para la experticia, hay sociedades donde es optativa, hay sociedades donde no es enteramente relevante. Entonces, la comprensión pública de la ciencia pasa precisamente por entender que hay estilos distintos y que la producción entonces del conocimiento y la comprensión pública del conocimiento pasa precisamente por interactuar con todas estas variables. Si pensamos, como mencioné hace un rato, el problema del uso de las mascarillas, tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, cómo países más o menos con la misma evidencia científica y con políticas públicas semejantes, algunas sociedades de manera no problemática pues se pusieron la mascarilla y siguieron con su vida, y como otras, como en Norteamérica o en Inglaterra, se organizaron grandes marchas de protesta en contra del uso de la mascarilla. Eso muestra entonces diferentes formas de comprensión pública de la ciencia. Voy a cerrar estos pocos minutos que quedan con un ejemplo. Es un ejemplo, no es un modelo. Cuando digo que es un ejemplo, no es que encarne todos los elementos que he mencionado problemáticamente y he señalado, sino que es un ejemplo de cómo la comprensión de la estructura social de la ciencia, de la vinculación de comunidades en la solución de problemas específicos puede contribuir precisamente a enriquecer el conocimiento científico, a proporcionar, ampliar, digamos, los márgenes del conocimiento científico y a resolver problemas más allá de esas comunidades mismas. Un ejemplo de esto es lo que se llama en geografía el contramapeo como una ciencia ciudadana. Allí más adelante pongo el vínculo para quienes quieran leer este ejemplo de manera más detallada, y es que los mapas, como, claro, quien duda pues que los mapas tienen un montón de elementos científicos en su construcción, en su diseño, en su implementación, pero los mapas son tradicionalmente elementos intencionales, es decir, un mapa tiene claramente una finalidad, no es lo mismo un mapa hidrográfico que un mapa para viajes, que tiene diferentes énfasis. En ese sentido, un mapa no es necesariamente una foto, no es una copia idéntica, sino que un mapa es siempre una construcción
que resalta ciertas características, pone, interpreta, y en ese sentido, pues hay varios elementos que desde la época colonial los mapas encarnan perspectivas e intereses y han servido como elementos de control y denominación de los territorios y los recursos. Entonces, hay un caso que quisiera mencionar como modo de ilustración de cómo la inclusión de comunidades no científicas en el desarrollo de la ciencia puede ser, digamos, provechoso para una comprensión amplia de la ciencia. Y es para una comprensión de una ciencia en la que, digamos, los ciudadanos se vinculen como ciudadanos con elementos científicos a construir. Y es el denominado proyecto de la cartografía de los bosques del pueblo, en el que diferentes actores privados, pero también ONGs, se han vinculado para para vincular comunidades indígenas a la construcción de mapas y de territorios. Todo esto surge porque actualizando una guía de viaje en Panamá, una guía de playas, se encuentra que los mapas existentes son insatisfactorios. Y quien está realizando este mapa, digamos, un cierto cartógrafo aficionado que se reúne con una cartógrafa profesional, empiezan a interactuar con las comunidades científicas de indígenas y empiezan a buscar la manera de proporcionarles a las comunidades elementos de cartografía, ciencia, para que esas comunidades puedan representar sus territorios. Dice muy interesante, nuestros abuelos tienen, esta es una líder indígena, tienen los límites del territorio en la cabeza, conocen las montañas como quien conoce su cuerpo, pero los colonos llegan con mapas y parecía que la tierra era de ellos. Además, estaban avalados por el gobierno y no teníamos cómo defendernos. Pero esos días se terminaron. Entonces, la cartografía aquí funciona como un elemento muy interesante porque construye un puente entre estas comunidades indígenas y también el gobierno, que había tenido digamos, el monopolio de la construcción de mapas, y en ese sentido, entonces, llegaba a los territorios y decía, bueno, esta es la utilización, se conceden licencias ambientales, esto también, tal vez en Colombia suena algunas campanas, se conceden licencias ambientales, esto se divide aquí, esto se hace así, y bueno, los territorios indígenas no se delimitan así, sino de esta manera. Este proyecto, entonces, muy interesante como estudio de caso, que surge como a partir de la guía azul, de la guía de viaje, deciden involucrar a las comunidades y las involucran mostrándoles mapas tradicionales y mostrándoles cómo esos mapas son mapas intencionales y mostrándoles que detrás de esos mapas hay unos intereses y entonces cómo ellos mismos podrían construir unos mapas según sus intereses. Hay un gran despliegue de formación en recursos técnicos y entonces estas comunidades identifican necesidades, encuentran que la construcción de mapas les puede servir, les puede interesar, puede servir como memoria de sus mayores, puede servir como una identificación diferente de sus territorios, y entonces crean diferentes comunidades y empiezan a involucrar de manera distinta a diferentes grupos. Este proyecto crece bastante y da un paso entonces de la construcción de mapas para los indígenas y de la construcción de mapas para estas guías turísticas a la construcción de mapas muy interesantes para la conservación. Los indígenas tienen gran conocimiento acerca de las fuentes de agua, tienen gran experticia acerca de la migración, por ejemplo, de las especies, y entonces logran codificar ese conocimiento que tienen en unas técnicas relativamente estandarizadas de la cartografía y aportar entonces digamos, incluso en un conocimiento en un terreno tradicional como la conservación y a la cartografía. Hay una consecuencia también política de esto y es que el reconocimiento de esos territorios les dio a estos indígenas de la frontera entre Panamá y Colombia también herramientas para retar y para hacer una interlocución diferente con los gobiernos y modificar, por ejemplo, los usos del suelo, de la tierra o planes territoriales o planes de inversión. Si miramos entonces este caso del almanaque azul y los estudios de la ciencia, estudios sociales de la ciencia y la tecnología, vemos que la ciencia aquí funciona como un elemento que permite la construcción de acuerdos no solo entre, digamos, científicos, sino entre científicos y no científicos.
A la vez hay un elemento en relación con la comprensión pública de la ciencia en el que no se trata entonces como de imponer las convenciones científicas o de utilizar la información de los indígenas como datos, sino más bien de grandes y complejos procesos de negociación. Cuando digo negociación es de búsqueda de formas de comprensión entre los objetivos de unos y otros que finalmente culminan en mapas que diferencian, que benefician actores con diferentes propósitos. Y en ese sentido, entonces, estas comunidades se involucran, participan de la ciencia tradicional e integran otras formas de experticia no científica que son el resultado de saberes ancestrales, de saberes orales, de, digamos, otras formas de experiencias individuales acumuladas a lo largo de la vida que terminan entonces constituyendo pues, de manera importante aportes también globales a, por ejemplo, la conservación de especies, la conservación de las fuentes de aguas o la preservación del Darién. Es un ejemplo, pero me sirve también como para hacer unas conclusiones generales. Con esto he pretendido más bien como traer unos elementos, provocar en ustedes algunas reacciones. Es un tema complejo, es un tema con muchas variables y hay muchos elementos teóricos que podemos conversar, pero me ha interesado sobre todo llamar la atención en el papel que desempeña la comprensión pública de la ciencia, sobre todo en las sociedades democráticas, donde la ciencia desempeña un papel determinante y entonces cómo los ciudadanos y las ciudadanas pueden vincularse a, a, a una auténtica participación en la determinación de sus intereses en relación con la ciencia. Entonces, la comprensión de la ciencia como una actividad que genera acuerdos tanto al interior de la comunidad científica como en comunidades más amplias, abre una posibilidad de integrar los tradicionalmente considerados outsiders. Pero también, digamos, los profanos, la gente que no practica la ciencia, pero que su vida se ve afectada por la ciencia y que la ciencia puede contribuir a solucionar sus problemas. De ese modo, entonces, pienso que se beneficia en la ciencia al incorporar experticias que no se desarrollan en el marco de saberes científicos tradicionales y también puede proveer elementos de solución a problemas locales que son también globales. De ese problema local global me encantaría hablar más, pero bueno, el tiempo siempre es corto. Y hay un aspecto muy importante que sí queda como resultado de esta conversación, yo quedo muy contento, y es que no todas las ciencias son relevantes en todos los casos. Cuando argumentamos acerca de si la ciencia debe comprenderse de una manera o de la otra, porque la gente no cree en la ciencia, es muy importante entender que no todas las ciencias son relevantes en todos los contextos, que hay niveles de acuerdo muy amplios entre ciertas especialidades de comunidades de matemáticos, y eso está muy bien, que son distintos de los niveles de acuerdo que existen a propósito de otros temas en los epidemiólogos, y eso también está bien. Y la epidemiología no es siempre relevante en todos los contextos, como no lo es las matemáticas en otros. Cuando hablamos entonces de la comprensión pública de la ciencia, hablamos también de la ciencia que es relevante para contextos específicos. En ese sentido, entonces, la ciencia es un término que utilizamos para recoger, pues, como conjuntos de actividades con un parecido de familia. Como conclusión, entonces, hay dos aspectos breves, y es que hay una transición, si estamos en transiciones hacia sociedades globales del conocimiento, se hace muy importante discutir no solo formar a la gente en ciencia, como parece ser el interés de muchos gobiernos, sino comprender qué es la ciencia, comprender para qué sirve la ciencia, comprender cómo se produce la ciencia y desarrollar estudios acerca de eso. Yo he defendido que eso se debe hacer con un enfoque local para entender precisamente los contextos en los que la ciencia es relevante. Y la segunda conclusión es que si queremos vivir en sociedades auténticamente democráticas que están cada vez más regidas y pensamos que son más seguras, si están regidas por la investigación científica y los resultados de la ciencia, pues con mayor razón entonces la ciencia es un aspecto de relevancia pública y ciudadana. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Tenemos comentarios y preguntas en el chat. Antes de dar paso a estas preguntas y comentarios,
Yo quisiera escuchar tu análisis sobre algo de lo que ya hemos discutido en otros espacios, precisamente cuando hablamos pues, de esa construcción social de la ciencia. A ese tiempo venimos evidenciando un fenómeno y es la ciencia también como argumento para excluir a las personas pues, de debates y de discusiones, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, lo que está pasando ahora con los páramos, lo que está pasando, bueno, en el caso de Santurbán, en el caso de Hidroituango, en el caso del Quimbo, muchas de las personas que protestaron, lo vi incluso en el caso de algunas de las víctimas de la tragedia de Hidroituango, pues recibieron el comentario de usted no entiende, usted no sabe de ciencia, usted no es ingeniero o usted no es biólogo. Algunos decían, han matado el Cauca y decían, no, usted no es biólogo, usted no sabe lo que es. Claro, pero ¿cómo no opinar de algo que es esencial para nuestras vidas en lo local, en lo nacional? Incluso pues estamos hablando de aspectos incluso que van más allá de lo nacional. Quería escuchar este análisis sobre este fenómeno de decirle al otro ignorante, usted no puede entrar en esta discusión porque no es científico cuando se trata de procesos socialmente tan importantes. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Digamos, es una pregunta difícil, pero hay un elemento muy importante en la ciencia, y es que la ciencia tradicionalmente ha sido una de las formas más, digamos, sobre todo en Occidente, se convirtió en la forma por excelencia de autoridad. Y entonces, digamos, para muchos, las decisiones técnicas son decisiones científicas. Y en gran medida, cuando hay intereses, siempre hay intereses, sobre todo en temas medioambientales, sí que es cierto, eso no está mal. Cuando digo que hay intereses, puede haber intereses de preservación, pero también de explotación, de beneficio. Y hay una combinación, digamos, muy peligrosa entre los intereses y la autoridad. Y cuando la ciencia desempeña una posición de neutralidad o cuando pretende desempeñar una posición de neutralidad, fácilmente, digamos, se alinea con algunos intereses y no con otros, ¿no? Y en ese sentido las conexiones entre ciencia y poder son estrechas. Por eso parte de lo que yo quiero decir es que una sociedad auténticamente democrática es una sociedad que sí que debe confiar en la ciencia, que debe usar a la ciencia, pero que debe ser un elemento entre otros y que debe utilizar a la ciencia como una forma de construir acuerdos, por ejemplo, con comunidades que tienen experticias que no son científicas y que se ven también afectados por las decisiones que se toman. Digamos, en cualquier sociedad democrática es relativamente obvio que los ciudadanos tienen derecho y tienen también el deber de participar en las decisiones pues, que afectan a la comunidad e incluso las comunidades más inmediatas. Y la ciencia no puede ser un elemento de exclusión en la participación de esas comunidades. Por el contrario, la ciencia tiene que, por supuesto, abrir y proveer argumentos, pero el papel, por ejemplo, de cualquier Estado democrático es incluir otras formas de experticia, sobre todo de las comunidades, en la negociación de esos intereses para construir consenso. Y en ese sentido, entonces, la ciencia no puede ser una forma de exclusión, aunque montones de casos muestran esa relación entre ciencia y poder de manera compleja. No puede ser una forma de exclusión, sino que tiene que ser más bien una plataforma de negociación. Hay formas de experticia que no son científicas y que no son científicas y que son relevantes para la vida de las comunidades. Los estudios sociales de la ciencia tienen un montón de, digamos, muchas de estas conclusiones que yo presenté hoy surgen, por ejemplo, de la manera como se negociaron problemas como la famosa enfermedad de las vacas locas en Inglaterra entre precisamente los cuidadores del ganado y los científicos que dicen qué hacer y eso no coincide, y como eso lleva a grandes crisis institucionales que al final se tienen que resolver de otra manera. En esa medida, entonces, la ciencia no puede funcionar o no debería funcionar como una forma de autoridad que valida necesariamente acciones, sino que alguna conclusión que dije por allí más atrás es que la ciencia nos dice cosas sobre el mundo, pero no nos dice cómo actuar. Y las sociedades democráticas deben tener
claro que hay una distancia entre los estudios científicos y las acciones que construimos con base en esa información. Y en esa distancia entre la ciencia y la decisión, o entre los datos científicos o la información científica y la política pública, ahí tienen que caber otras formas de experticia. Gracias, Sergio. Coincide el tema con dos comentarios de Ingrid Osorio, los voy a leer los dos que son de la misma persona. En gran medida, la falta de credibilidad en la ciencia obedece al mito de la neutralidad científica. Evidentemente, la ciencia ha incidido en gran medida en la crisis, sobre todo en lo que respecta a la manera como la imbricación entre ciencia y tecnología se ha convertido en un sistema de poder peligroso. Y luego nos dice, no se puede desconocer que en esa relación entre ciencia y economía, esta última ha determinado gran parte del actuar científico. Esos son los dos comentarios de Ingrid. Sí, sí, yo estoy de acuerdo y creo que desde el punto de vista que estoy presentando hay un aspecto muy interesante y es en particular, por ejemplo, en el caso colombiano, si hay un problema de credibilidad en la ciencia, si lo traducimos a lo que yo estoy proponiendo, tendríamos que pensar que hay un problema de credibilidad en las instituciones que representan esa ciencia en sociedades como las nuestras. Quiénes son esas sociedades? ¿Quiénes hacen estudios científicos? Las universidades, qué centros de investigación, qué empresas, por ejemplo, que hacen. Muchos de los casos, por ejemplo, que la profesora Paula mencionaba en estos debates medioambientales que hay tan importantes en Colombia en los últimos meses o semanas, por ejemplo, el caso de Santurbán, y es que muchos de los estudios científicos son estudios pagados precisamente por las multinacionales que tienen intereses de explotación. Y eso es normal, porque hacen estudios científicos con base en sus intereses y entonces no se puede detrás de esos intereses disfrazar la neutralidad. Es decir, la neutralidad es una suerte la neutralidad es una suerte de término valorativo que le damos al consenso, pero ese consenso tiene que ser un consenso más amplio para incluir otros intereses. Y en esa medida, entonces, cuando hablamos de esa crisis de la credibilidad, yo estoy de acuerdo, hay una crisis de las instituciones que representan a la ciencia y en particular porque mucha de nuestra investigación visible, científica, medioambiental, es investigación pagada, como es también mucha de la investigación pues en el mundo. Bien, Sergio, Hernán Darío Correa pregunta, ¿no es un laberinto en que la propia metodología científica se metió al no delimitar claramente sus límites y permitir su endiosamiento? Sí, digamos, parte del problema tiene que ver con que cuando se comunica la ciencia, se comunica como una cierta máquina de producir verdades. Y entonces pareciera que la ciencia fuera algo enteramente definido y parte de lo que proponen los estudios sociales de la ciencia es que la ciencia es una actividad abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que generación tras generación que se forma va modificando la manera como se desarrolla la ciencia. Eso se ve, por ejemplo, cuando pensamos que la ciencia es un fenómeno que se ha masificado, es una actividad que se ha masificado. Si comparamos el número de personas dedicadas a la ciencia hace 100 años y ahora vemos un crecimiento incomparable casi que con cualquier otra profesión. Eh, y eso hace que estos grupos vayan modificando sus actividades. Entonces, parte del problema tiene que ver con que se da la impresión de que la ciencia es una actividad bien delimitada y definida, pero en realidad el trabajo científico es un trabajo abierto, es un trabajo en el que constantemente se están incorporando elementos, se están modificando y de manera, digamos, más lenta, menos explícita, se van modificando también grandes patrones y grandes estructuras. Entonces, herramientas de solución de problemas que eran válidas, sobre todo por la globalización y la masificación, que eran válidas hace 10 años, pues ya no lo son más y las nuevas generaciones van haciendo cambios. Entonces, parte del problema tiene que ver con esa incompatibilidad entre esa volatilidad de algún modo que genera la masificación y la globalización de la ciencia por un lado y por el otro lado con la idea que hay de que la ciencia es una actividad bien definida, la ciencia como profesión. Uh -huh.
Hablando de esta idea del crédito que nos diste al principio, Héctor Favela dice muy exacta, la problemática como un crédito que se entiende con orígenes de consensos humanos globales y naturales. Ujú, exacto. Y es que tiene que ver precisamente con un sistema que termina construyendo, es decir, que debería terminar construyendo consensos, digamos, humanos, pero también incluyendo lo natural. Ujú. John nos hace una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿no ha sido un error de la ciencia creerse omnipotente e instalada más allá de toda duda? Y el comentario es que los nuevos sofistas encargados de la difusión son youtubers, pero hay que filtrar toda esa información. Yo creo que yo estoy de acuerdo en que, bueno, lo primero es que cuando hablamos de la ciencia, digamos, en teoría, cuando hablamos de la ciencia es una forma que tenemos de hablar acerca de algo general. Eh, pero cuando tratamos de concretar estas afirmaciones, hay que tratar de identificar de qué tendencias hablamos. Y es que yo creo que hay una imagen, digamos, hay una imagen de la ciencia, hay unas imágenes de la ciencia en relación con la autoridad, como he dicho, como he mencionado anteriormente, que tienen que ver claramente con usos de la ciencia y con la manera como la ciencia se ha tejido en ciertas sociedades occidentales o como ha servido, por ejemplo, a intereses privados o corporativos y ha presentado ciertos niveles de infalibilidad. Yo pienso que hay un aspecto central y es que la ciencia, digamos, por definición, por la manera como trabaja, tiene que asume como tarea la búsqueda de lo correcto, de lo verdadero. Y ese es un supuesto fundamental de la actividad científica, es decir, que sostiene sus conclusiones de manera provisional, claro, y revisables, pero el resultado de unos métodos y unas aplicaciones produce unas ciertas verdades. Pero de ahí a los usos que se hace de ello, tenemos entonces que ver, o tendríamos que ver entonces cómo pasamos por las instituciones que representan la ciencia y que nos la presentan de una manera o de otra. Digamos, en este mundo de las redes sociales virtuales y los youtubers, por ejemplo, hay canales de divulgación científica increíbles, de una calidad altísima, Mm. interesantes, eh, bien hechos, bien desarrollados, accesibles, y hay otros que no tanto. Y en ese sentido, entonces, hay un campo abierto también por estudiar acerca de los estudios sociales y es precisamente esa influencia de las redes en la comprensión pública de la ciencia, que es algo que hasta donde se está por hacerse. Ujú. Y de la filosofía también, Sergio, ¿no? Ahora Sí se que es hace mucha cierto, difusión filosófica por por YouTube redes. y por Ujú. redes y bueno, es otra forma de llegar pues a muchos y nada es per se malo en este sentido, siempre hay pues Sí. que mirar quién lo hace. Sebastián Molina, hola Sebastián, un saludo. Un saludo desde el encierro colombiano al encierro italiano. Nos pregunta qué lugar tiene la creencia en un mundo donde el conocimiento científico y las evidencias en que se funda está circulando y siendo permanentemente apropiado. Esa es una buena pregunta también para el Sebastián Trasnochador, y es que eh, hay parte del problema es que digamos, el conocimiento científico circula de manera muy compleja, digamos, no solo entre la comunidad que lo produce, sino también en el mundo y en las relaciones que tiene. Por ejemplo, al principio mencionaba ese estudio maravilloso de, de cómo la ciencia ficción, el temor a los meteoritos se condensa en la ciencia ficción, se representa en películas que se hicieron famosas a finales de los 90 y en la década del 2000, por ejemplo, y cómo eso terminó proliferando de manera muy, muy, muy importante. eh, por ejemplo, la investigación en tecnologías nucleares como una forma de defensa, no de defensa contra otras personas, sino para mitigar posibles riesgos eh, naturales. Y en ese sentido, entonces, eh, hay una circulación muy compleja, y es que el conocimiento científico no fluye necesariamente de la ciencia hacia la sociedad, sino que fluye en ambas direcciones o surge de manera compleja.
y es que retroalimenta mucho de las creencias que impactan, en parte porque los científicos también son seres humanos que ven cine y televisión y que tienen creencias y que tienen religiones y que tienen tendencias políticas, y eso actúa de manera, digamos, compleja y retroalimenta de manera importante la investigación científica. En esa medida, entonces, las evidencias siempre están, digamos, son fundamentales y son centrales para ir recirculando, por ejemplo, ideas científicas de un lado a otro y, por supuesto, para ser reinterpretada, porque la evidencia siempre evidencia de algo desde algún punto de vista. Ujú. Gracias, Sergio. Juan Esteban Jiménez pregunta, con esto concluiríamos, si tienes una opinión sobre el papel de los docentes justamente en la formación académica de los estudiantes. ¿Qué grado de cercanía con la ciencia deberían tener los docentes a propósito de la precariedad en los niveles educativos de Colombia? Muchas gracias. Esa es una par de preguntas muy buenas y muy interesantes. Y es que, eh, digamos, los primeros, digamos, la educación científica, y este es un problema, es que la educación científica no es estudiar física, matemáticas o química. La educación Mm, científica es una educación, digamos, que hace parte de la formación misma de los seres humanos en todos los niveles de la educación. Y entonces, digamos, desde los docentes de primaria hasta el entrenamiento de posgrado, los docentes son centrales precisamente como institución eh, en representar el conocimiento científico de una cierta manera. Eh, y lo representan a públicos y lo presentan a públicos y educan a públicos que no necesariamente van a ser científicos. Entonces, uno de los elementos más importantes de la divulgación científica, de la formación científica, tiene que ver con la educación en ciencia de los ciudadanos que luego van a ser ciudadanos y no necesariamente científicos. Es decir, cuando alcanzan la mayoría de edad, van a participar en la determinación de las decisiones de sus comunidades o pueden incluso convertirse en quienes las toman, y que probablemente si hubieran tenido una mejor educación científica, y cuando digo, recuerden, no necesariamente más es mejor, sino mejor en entender la naturaleza sí. compleja de la estructura de la formación científica. En ese sentido, entonces, yo pienso que falta de manera más importante una educación científica, digamos, que prepare en el ejercicio como de una ciudadanía plena, es decir, que ofrezca los elementos para hacer a las personas seres humanos capaces de tomar decisiones, incluyendo la capacidad no de saber todas las proposiciones científicas, que es esa idea tradicional de la divulgación, sino la capacidad de abrir, entender, examinar, criticar, incorporar y ponderar, por ejemplo, evidencias científicas en las decisiones que afectan la vida individual y la vida colectiva. Y en ese sentido debería haber, por supuesto, una mayor articulación entre los niveles educativos, no solo para quienes estudian para ser científicos, sino incluso para quienes estudian para ser filósofos o sociólogos o historiadores o poetas, si es que es algo que se estudie, pero para ser críticos literarios, digamos, y es precisamente una educación en lo que puede ser la ciencia. Sí, es un tema central y también para nosotros como eh, formadores de aquellos que van a educar a muchas personas en filosofía que no van a ser filósofos. Ahí siempre hay, Exacto. y aprovecho para hacer la cuña de estos diálogos de filosofía en la calle que estamos también teniendo aquí en Facebook, porque ahí tenemos muchas reflexiones acerca de un problema que nos preocupa a todos, y es la educación en la básica primaria, en la básica secundaria, más ahora en tiempos de una deserción masiva y de una agudización de la desigualdad que va a traer consecuencias en pocos años. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotras, con nosotros estas reflexiones. A A ti ustedes muchas gracias. Y a todos los que nos siguieron, muchas gracias. y bueno, a quienes nos están siguiendo, recuerden que el 21 de octubre nos volveremos a ver en otra cátedra abierta. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una buena noche.